Buenas tardes. A continuación, Sarita Abad, Isabel Hoyos y yo, Santiago Correal, les vamos a hablar acerca del hueco fiscal colombiano, uno de los problemas más resonados en el ámbito político a lo largo de este 2016, en el cual se han intentado proponer diferentes soluciones de modo que la economía no se desacelere, al igual que el gasto no se vea significativamente afectado. Primero debemos analizar por qué ocurre este hueco fiscal y para eso nos tenemos que remontar al precio del petróleo. El precio del petróleo entró en una crisis desde 2014 debido a que, gracias a unas técnicas de explotación desarrolladas en Estados Unidos, las cuales son conocidas como técnicas no convencionales o fracking, aumentaron drásticamente la oferta del petróleo. Como sabemos, cuando aumenta la oferta de un commodity en específico, su precio pues, tiende a disminuir. Eso fue efectivamente lo que pasó a lo largo del 2014 y del 2015, donde adicionalmente la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, tomó políticas para mantener estable su producción con el objetivo de mantener su tasa participativa en el mercado. El efecto de esto nuevamente es incrementar la oferta y por ende disminuir el precio del petróleo aún más. Por eso es que hemos visto un decrecimiento de alrededor del 70% en el precio que cada barril tenía. ¿Por qué es malo este precio del petróleo bajo para Colombia? Ecopetrol es una de las empresas más grandes del país y adicionalmente el 70% de la misma pertenece al Estado. Entonces el Estado recibe ingresos muy fuertes provenientes del petróleo gracias a Ecopetrol vía utilidades y vía impuestos. Cuando las utilidades de Ecopetrol disminuyen, evidentemente el ingreso del Estado también disminuye y como el ingreso del Estado disminuye, lo que al final tenemos es un hueco fiscal el cual disminuye la posibilidad de gasto. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco por qué la búsqueda de financiación del Estado no es tan buena opción. Entonces, esta búsqueda de financiación cuando aumenta la deuda externa. Y actualmente esta deuda ya ha venido incrementándose principalmente por políticas monetarias de nuestro gobierno y de gobiernos extranjeros. Entonces, en la parte local podemos ver cómo la inflación de nuestro país ha estado súper disparada. Actualmente para este año está proyectada que termine en el 6.1% y esta debería estar entre el 2 y el 4%, entonces esto nos demuestra lo mal que estamos. Esta subida en la inflación se da principalmente por el precio del dólar, que en este momento está entre los 3.000 pesos, y también por el fenómeno del niño que se presentó y por el paro camionero, que esto hace subir mucho los precios de los alimentos por la disminución de su. Entonces, cuando aumenta la inflación colombiana, la única opción que tiene el Banco de la República es aumentar la tasa de interés. Esto es lo que se ha venido haciendo. Actualmente esta tasa está en 7.75%. Entonces, al aumentar esta tasa, además de ayudar a disminuir la inflación colombiana, también se aumenta la inversión extranjera. Cuando se aumenta esta inversión extranjera, entran más capitales al país y estos capitales entran en moneda extranjera. Y eso lo que va a hacer es que va a aumentar la demanda del peso porque estas personas deben cambiar sus monedas a peso para poder invertir acá. Cuando se da esto, lo que va a ocurrir es que el precio del dólar va a disminuir. Entonces podemos ver cómo la inversión extranjera al aumentar va a disminuir el precio del dólar. Entonces, factores mencionados anteriormente van a aumentar la deuda de nuestro país. ¿Por qué? Porque la deuda de nuestro país está en parte en dólares. Entonces, si el precio del dólar aumenta, esta deuda va a aumentar. Si esta deuda aumenta, si no tenemos factores externos que demuestren que nuestro país tiene capacidad de pagar toda esta deuda, la prima de riesgos del país va a subir. ¿Esto qué significa? Que los inversionistas van a tener desconfianza de tener su dinero acá y lo van a sacar del país para invertirlo en otros lugares. Al sacar este dinero, lo que va a pasar es que va a aumentar el precio del dólar. Otro factor interesante que afecta al precio del dólar es la tasa de interés extranjera, que la tomaremos principalmente como la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos sube, salen capitales del país que buscan invertir allá. Y esto lo que hace es que el precio del dólar aumente porque están entrando más capitales.
Por todo esto mencionado anteriormente es que el aumento en la búsqueda de financiación puede traer malas repercusiones para nuestro país y es por esto que se está buscando aplicar una reforma tributaria, aportando a hacer una política fiscal restrictiva. Bueno, entonces esa política fiscal restrictiva, como lo mencionó Isabel anteriormente, lo que espera es disminuir el gasto del gobierno. Actualmente, en este caso, influye fuertemente la negociación del Tratado de Paz, lo cual genera un costo muy alto para el país. Pero, sin embargo, las personas que están a favor de este tratado siempre han sostenido que es mucho más lo que gasta el país financiando la guerra que financiando la paz. Por eso es que se da una mayor presión social para ponerle fin al conflicto. Debido a esto, entre más se negocie el tratado de paz, el gobierno va a necesitar gastar más plata, lo cual hace que todos los medios o todas las personas comiencen a criticar y a cuestionarse de alguna forma en por qué no se ha podido firmar o no se ha podido terminar con el tratado. Y asimismo, entonces comienza a existir y aumentar cada vez más la presión social por el fin del conflicto, haciendo que se aumente la negociación. Por otra parte, ese aumento de la negociación del conflicto aumenta la posibilidad de que el tratado se pueda firmar y se pueda llevar a cabo. Pero si este tratado se firma, lo que hace es que evidentemente va a aumentar el gasto por parte del gobierno, lo cual a su vez genera un hueco fiscal. Ya para finalizar, podemos ver que el país tiene que tomar medidas adecuadas para darle solución a este problema que existe actualmente del hueco fiscal. La solución más efectiva y que se debe realizar es hacer una reforma tributaria que, aunque si bien puede ser muy fuerte, es muy necesaria. Pero, además de todo, cuando se aplique esta reforma, se deben tener ciertas precauciones para que no afecte en gran magnitud a todos los consumidores y no termine desestimulando la economía, sino que bien contribuya a esta. Muchas gracias por su atención.